El océano frente a la costa de Galicia nunca está en silencio. Ruge como un anciano descontento con el mundo, o estalla con un rugido furioso, estrellándose contra las fauces graníticas del Cabo Finisterre. Los antiguos romanos llamaban a este lugar Finisterrae, el fin de la tierra. Más allá, solo había un abismo habitado por monstruos y una niebla eterna que ocultaba el borde del mundo. Manuel Vega, que había cumplido 72 años la semana anterior, estaba sentado en su pequeña habitación en lo alto del faro, escuchando el silbido del viento a través de los viejos marcos de las ventanas. En sus manos sostenía una taza de café fuerte hirviendo mezclado con un chorrito de brandy, el único remedio para la humedad que parecía calar hasta los huesos. Manuel era farero de tercera generación. Su abuelo había visto naufragar barcos de vapor ingleses allí. Su padre había rescatado a supervivientes de las tormentas de la década de 1940. Y Manuel mismo. Manuel simplemente vivía el día de su vida. En 3 meses, el funcionamiento del faro estaría completamente automatizado, controlada por ordenadores de La Coruña. La automatización ya no requería la intervención humana para limpiar las lentes de Fresnel, comprobar el nivel de aceite ni siquiera para observar el horizonte. Al océano le daba igual quién lo mirara, pero a Manuel le importaba lo que veía. Ahí vas otra vez. Viejo tonto, murmuró para sí mismo mientras el cristal volvía a temblar por el viento. La tormenta cobraba fuerza. El cielo y el agua se fundían en una masa gris, interrumpida solo por ocasionales relámpagos. Manuel se levantó, con la rodilla dolorida por el sordo dolor habitual. Se acercó a la enorme linterna giratoria. El corazón del faro, un haz de luz, potente y puro, atravesaba la oscuridad, dibujando un círculo gigantesco, advirtiendo a los barcos que allí la tierra terminaba en la muerte. Siguió el haz como de costumbre. 1, 2, 3. La luz se deslizaba sobre las crestas de las olas, arrebatando la espuma blanca de la oscuridad. 4, 5, 6. La luz se desplazaba hacia mar abierto, y fue allí, al límite de la visibilidad, donde Manuel la vio. Al principio, pensó que era un efecto de la luz en la retina de sus ojos envejecidos. Las cataratas de las que le había advertido el médico de Vigo solían jugarle malas pasadas, transformando los reflejos en formas extrañas. Pero esto era diferente. A 800 metros de las rocas, donde la profundidad descendía bruscamente, emergían mástiles de la bruma, mástiles enormes y pesados, con restos de velas ondeando al viento como las alas de un pájaro gigante y herido. El barco navegaba en un rumbo extraño, casi perpendicular a las olas, con la proa sin hundirse en el agua, sino rozando su superficie. No era un moderno arrastrero ni el yate de un millonario excéntrico. Manuel apoyó la cara en el cristal, olvidando la taza caliente que casi se le había caído de las manos. Agarró unos viejos prismáticos marinos, aunque sabía que las lentes eran prácticamente inútiles con ese tiempo. No puede ser, susurró, a través del cristal empañado y la cortina de lluvia. Divisó una alta barandilla dorada, la popa, decorada con tallas que brillaban tenuemente al contacto con el haz del faro. Era un galeón español, el tipo de barco que no había navegado por estas aguas en 300 años. Una bandera con una cruz de Borgoña ondeaba al viento en el palo mayor, un contorno carmesí sobre fondo blanco. El barco se dirigía directamente hacia las rocas de la Costa de la Muerte. Ni luces, ni sonido alguno, salvo el de la propia tormenta. Manuel vio las olas lamiendo la cubierta, pero no había ni un alma a bordo. Ni un solo marinero en la jarcia, ni un timonel en el enorme timón de madera. Gritó Manuel, aunque su voz no se oyó ni por encima del susurro de las olas. Date la vuelta, rumbo al oeste, idiota. Corrió hacia el panel de control, con los dedos habitualmente sobre los interruptores. Podía cambiar el ritmo del parpadeo, enviar una señal de socorro o una advertencia. ¿Pero a quién? ¿A un barco que no podía estar allí? El haz del faro volvió a girar y dio en el mismo punto. No había nada. Solo agua gris y furiosa y lluvia incesante. El galeón desapareció tan repentinamente como había aparecido, como si una esponja gigante lo hubiera absorbido. Manuel permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Respiraba con dificultad, sintiendo el sabor salado en los labios. Un pensamiento resonaba en su cabeza: ha comenzado. Igual que lo de mi padre. Primero sombras, luego fantasmas, y luego, vacío. Miró fijamente a la oscuridad una y otra vez hasta que el esfuerzo le llenó los ojos de lágrimas. Nada, el océano estaba vacío. Justo debajo, al pie del faro, las olas rompían contra el granito, levantando nubes de espuma como jirones de velas viejas. Manuel regresó a su escritorio y, con mano temblorosa, abrió el cuaderno de bitácora. Su pluma se cernía sobre la página en blanco. ¿Qué debía escribir? Vi un galeón del siglo XVIII a las 10:45 p.m., lo internarían en un psiquiátrico antes de que el sistema automatizado pudiera reemplazarlo. Miró la fotografía amarillenta en la pared. En ella, su abuelo, un hombre severo con barba empapada de sal, estaba de pie en ese mismo lugar. Su abuelo siempre decía: Manuel, el mar nunca revela nada. Si te muestra tu pasado, significa que quiere llevarse tu futuro. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Se sentó junto a la linterna, escuchando los gemidos del faro.
Ahora le parecía un enorme dedo huesudo que apuntaba al cielo, y muy abajo, ocultos bajo la espesa agua y siglos de olvido, cientos de barcos dormían, y hoy, uno de ellos había decidido recordarle su presencia. Manuel aún no sabía que esta visión no significaba el fin de su cordura, sino el comienzo de una cadena de acontecimientos que lo obligaría a cuestionar todo lo que sabía sobre su hogar, su familia y el océano mismo. En el horizonte, apenas visible a través del velo de la lluvia, el fuego de San Telmo comenzó a brillar, un resplandor fantasmal que presagiaba el desastre. Pero para Manuel Vega, el desastre real acababa de materializarse, la popa dorada de un viejo galeón. La mañana después de la tormenta trajo una calma engañosa. El Atlántico, que había estado embravecido la noche anterior, ahora acariciaba con pereza las estribaciones graníticas del Cabo Finisterre, dejando tenues jirones de espuma marrón y restos marinos sobre las rocas. Manuel permanecía en la plataforma de observación, entrecerrando los ojos ante el pálido sol, que apenas lograba penetrar la espesa capa de vapor. Le lagrimeaban los ojos, ya fuera por la salacre o por una noche de insomnio. La visión del galeón lo atormentaba. Intentó convencerse de que se trataba de un espejismo o simplemente de un juego de sombras en el haz del faro, pero la imagen de la barandilla dorada estaba grabada con demasiada nitidez en su memoria. Los fantasmas no dejan huella en la retina. Manuel, murmuró mientras bajaba la escalera de caracol hacia los aposentos. Al pie del faro, tras una enorme puerta de roble, se encontraba un lugar que Manuel llamaba el archivo. Era una habitación pequeña, con olor a papel viejo, cera y queroseno. Allí se guardaban los cuadernos de bitácora de 3 generaciones de la familia Vega. Manuel se dirigió a un estante lejano y sacó un volumen pesado, encuadernado en cuero tosco. Eran los diarios de su abuelo, Cristóbal Vega, de finales del siglo XIX. Las manos de Manuel temblaban ligeramente mientras hojeaba las páginas amarillentas, cubiertas de la caligrafía fluida y elegante de un hombre acostumbrado a sujetar el volante con más firmeza que la pluma. Buscaba registros de tormentas similares a la de ayer. Su mirada se posó en la fecha, 14 de noviembre de 1892. El mar hoy tenía el color de la sangre seca. Oí un gemido desde las mises. La niebla era tan espesa que la linterna parecía una vela en un sótano. A medianoche, vi la Santa Lucía. Navegaba a toda vela, directa hacia el arrecife. La llamé, pero reinaba el silencio a bordo. Desapareció entre la niebla un segundo antes del impacto. Ni rastro del naufragio, ni un cuerpo. Ese barco otra vez. Manuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Santa Lucía. Había oído ese nombre de niño. Una leyenda local sobre el Galeón de Oro, que transportaba tesoros del Nuevo Mundo, un regalo del mismísimo Hernán Cortés a la corona española. Según la leyenda, el barco se hundió en 1740, atrapado por las corrientes frente a la costa de Galicia. Pero durante 300 años, nadie ha encontrado ni una sola moneda de oro, ni una sola tabla de su casco. Mi abuelo escribió sobre este barco 5 veces más. Cada vez, entre una densa niebla tras una larga tormenta. Cada vez, en la misma plaza. Manuel se recostó en su silla, mirando por la pequeña ventana, más allá de la cual el océano se extendía sin fin. Así que no soy el primero, susurró. ¿O es que la locura es hereditaria, como este faro? Siguió leyendo. El abuelo Cristóbal estaba obsesionado con la Santa Lucía. Sus notas contenían extraños cálculos, las fases de la luna, la velocidad de las mareas, la dirección del viento. El anciano intentaba descifrar un patrón. Creía que el barco no era solo un fantasma, sino una especie de eco producido por el mar bajo ciertas condiciones. En la última página del diario, Manuel encontró una hoja insertada, un mapa amarillento de la costa, dibujado a mano. Un lugar estaba marcado con un círculo rojo, una pequeña cala a 5 kilómetros al norte del faro, oculta tras escarpados acantilados. Junto a ella había una breve nota: la arena canta diferente aquí. Mira bajo el limo cuando el mar retroceda 7 codos más allá de su profundidad normal. Manuel recordó los delirios de su padre sobre oro intocable antes de su muerte. En aquel entonces, lo había atribuido a la demencia. Ahora, sin embargo, todo se unía para formar una imagen aterradora. Manuel no creía en la magia, creía en la física y en el mar. Si su abuelo había visto un barco, si su padre había visto un barco, y si Manuel lo veía ahora, entonces existía una causa material para este fenómeno. De repente, el silencio del archivo se rompió con un sonido agudo, la bocina de un barco que pasaba. Manuel se estremeció y se acercó a la ventana. Un moderno petrolero pasaba a un par de millas de la costa. Su enorme casco de acero parecía fuera de lugar en este mundo de leyendas. Pero un poco más cerca de la costa, Manuel notó algo más. Una pequeña lancha motora, pintada de gris, daba vueltas en el mismo cuadrado donde había visto el galeón la noche anterior. No estaba pescando, un cable colgaba detrás de su popa, sujeto a una boya, como un detector de peces o un escáner submarino. Manuel tomó sus binoculares. Divisó a 2 hombres con trajes de neopreno en la cubierta de la lancha. Claramente buscaban algo. Esto no era inusual. Los buscadores de tesoros y los buceadores aficionados solían frecuentar el Cabo Finisterre. Pero la meticulosidad con la que rastreaban el fondo marino tras la tormenta de ayer inquietó a Manuel.
Volvió a mirar el mapa de su abuelo. Si la Santa Lucía existía de verdad, y si la aparición de ayer no había sido una alucinación, sino algo completamente distinto, entonces aquellos hombres del barco podrían saber mucho más que el viejo farero. Manuel cerró el diario de golpe y guardó el mapa en el bolsillo interior de su chaqueta de lana. Tenía que bajar al pueblo, a la taberna llamada la del viejo Pedro. Allí siempre sabían quién alquilaba los barcos y por qué los forasteros venían a la costa de la muerte. Al salir del faro, echó un último vistazo al mar. Parecía tranquilo, pero Manuel lo sabía, el Atlántico podía guardar secretos bajo metros de arena fría. Y si el galeón dorado, Manuel Vega decidió mostrarse ante él, impidiendo que extraños profanaran la memoria de su abuelo y la paz del gran barco, caminó por el sendero rocoso hacia el pueblo, sintiendo el peso del viejo mapa contra su pecho. El faro a sus espaldas seguía vigilando, pero ahora Manuel sentía que la linterna brillaba no solo para los vivos, sino también para aquellos atrapados en la eterna niebla del pasado. El pueblo de Mucia permanecía congelado en el tiempo, aferrado a los acantilados como una colonia de mejillones. Las casas de granito gris con tejados de tejas, oscurecidas por la lluvia incesante, parecían una extensión del paisaje natural. Manuel descendió por el empinado sendero, sintiendo como el aire húmedo del mar llenaba sus pulmones con una pesadez familiar. Abajo, en el puerto, los barcos de pesca golpeaban contra los muelles, creando un sordo y rítmico golpeteo, el pulso de este lugar olvidado por Dios. La taberna, la del viejo Pedro, lo recibió con el olor a sardinas fritas, vino barato y tabaco fuerte. Siempre estaba tenuemente iluminada, y las bajas vigas del techo, hechas con los restos de naufragios centenarios, guardaban los susurros de 1000 tormentas. Manuel, sigues vivo, viejo lobo de mar. Pedro, el dueño, sirvió un poco de vino blanco albariño en una copa sin siquiera preguntarle a su invitado. Dicen que los demonios celebraron una boda en el cabo ayer. Tu linterna se movía como loca. Manuel estaba sentado en la barra, calentándose los dedos con el cristal. Hacía mucho viento. Pedro, me desconcentraba. Dime, ¿quién es ese que va en el mar en un barco gris? Llevan causando problemas cerca de las rocas de las Meas desde ayer. Pedro se limpió las manos en el delantal grasiento y bajó la voz. Son unos desconocidos. Llegaron hace 3 días. Alquilan habitaciones en la casa de huéspedes de la viuda Martínez. Dicen que son de la universidad, historiadores o algo así, pero su equipo dejaría boquiabiertos incluso a nuestros guardacostas. Escáneres, sonares, una especie de pez de hierro con cables. Manuel tomó un sorbo de vino, saboreando su frescura agridulce. Historiadores, ¿y qué buscan en nuestras rocas? Dicen que estudian la erosión costera, sonrió Pedro, mostrando sus escasos dientes. Pero sabemos que en esa zona no hay nada más que cangrejos y huesos de marineros portugueses. Aunque, la joven que los acompañaba preguntó ayer por Santa Lucía. Manuel se quedó paralizado. Su copa se cernía a pocos centímetros de sus labios. La joven, ahí está. Hablando del rey de Roma, Pedro señaló con la cabeza hacia una mesa lejana, oculta a la sombra de una enorme columna. Manuel se giró. Una joven de unos 30 años estaba sentada a la mesa. Llevaba una práctica chaqueta impermeable y un jersey de cuello alto. Delante de ella había una libreta y varios mapas satelitales impresos. No parecía una turista, su mirada, concentrada y penetrante, denotaba la disciplina de una investigadora. Notó la mirada de Manuel. Se detuvo un instante en su chaqueta de uniforme con botones de latón y, con un leve asentimiento, se levantó. Sus pasos sobre el suelo de piedra eran seguros. Señor Vega, su voz era clara, con un ligero acento castellano que delataba a una residente de la capital. Perdone mi impertinencia, lo reconocí por la descripción de Pedro. Me llamo Elena Sánchez, represento al Instituto de Arqueología Naval de Madrid. Manuel se levantó lentamente, intentando disimular su recelo. El farero Manuel Vega, a su servicio. Señorita, aunque los arqueólogos son escasos por aquí, normalmente andan buscando peces o problemas. Elena sonrió, y un destello de genuino interés brilló en sus ojos. Buscamos historia, señor Vega, y su faro es el mejor testigo de esa historia de los últimos 100 años. He oído que su familia lleva diarios de a bordo desde la época de Isabel II. Se sentaron a la mesa. Elena empezó a preguntar sobre las corrientes, cómo cambia la topografía del fondo marino tras las fuertes tormentas, sobre los bancos de arena errantes. Manuel respondió secamente, compartiendo solo la información que cualquier marinero local sabría. Esperaba la pregunta clave, y llegó. Dígame, Manuel, se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Anoche hubo una fuerte tormenta y un descenso brusco de la presión atmosférica. ¿Notó algo inusual en el mar? ¿Alguna luz extraña o silueta? Manuel sintió que el mapa en su bolsillo interior comenzaba a quemar la tela de su chaqueta. Recordó la popa dorada del galeón y la cruz de Borgoña en las velas. Debía contárselo, pero algo en su tono, demasiado profesional, demasiado mesurado, lo mantuvo en silencio. El mar juega muchas malas pasadas en una tormenta. Señorita, respondió evasivamente. Espuma. El reflejo de una linterna en la niebla. A veces parece que las olas son más altas que las montañas. Pero yo no colecciono fantasmas.
Elena lo miró atentamente, como si intentara leer los pensamientos tras sus arrugas. No le creyó, y Manuel lo comprendió. Mi abuelo dejó notas sobre la Santa Lucía, añadió de repente, sacando una vieja fotografía amarillenta de su bolso. Era navegante en un barco de rescate en estas aguas en la década de 1930. Juró haber visto este barco. Lo llamó un cronomiraje. Vine aquí para demostrar que no estaba loco. Manuel echó un vistazo a la foto. Mostraba a un joven uniformado de pie con el faro de Finisterre de fondo. En el reverso se leía, el faro lo ve todo, pero no lo cuenta todo. Un cuento precioso. Señorita, dijo Manuel, poniéndose de pie y dando por terminada la conversación. Pero los cuentos no ayudan a los barcos a evitar los arrecifes. Cuide su barco. El fondo de las Missels es traicionero y los sonares suelen fallar. Salió de la taberna, sintiendo su mirada clavada en su espalda. No se forjó confianza entre ellos. Algo más peligroso. Había surgido, el interés mutuo de dos cazadores que perseguían la misma presa. Manuel caminó por el terraplén, observando el barco gris amarrado al borde del muelle. Ahora sabía que los arqueólogos no estaban allí para erosionar la costa. Regresó al sendero que conducía al faro. La niebla había comenzado a espesarse de nuevo, cubriendo el cabo con un manto blanco. Manuel sabía que esa noche volvería a mirar al mar, pero ahora lo haría no solo para salvar vidas, sino también para defender su propia verdad. Porque si Elena Sánchez tenía razón, y la visión de ayer era un cronoespejismo, entonces ese espejismo debía tener una base sólida y dorada bajo la espesa y fría arena. El péndulo del viejo reloj de pie en la sala del faro marcaba los segundos con la precisión implacable de un metrónomo. Manuel permaneció sentado en su silla sin encender las lámparas. El crepúsculo en Galicia no es simplemente la transición del día a la noche. Es un momento en que los límites entre los mundos se desdibujan, transformándose en una muselina translúcida. Afuera, la niebla volvía a espesarse. No llegaba sigilosamente del mar, como de costumbre, sino que parecía emerger de la misma humedad de las piedras. Pesada, inmóvil, con olor a yodo y al frío abismo. Manuel sintió una extraña inquietud. Su conversación con Elena en la taberna le había dejado un sabor amargo. Cronomiraje, una palabra hermosa, acuñada por los científicos para explicar lo inexplicable. Pero Manuel lo sabía, en estas aguas, las palabras no tienen peso. Aquí, solo el granito y el agua salada mandan. Subió a la plataforma de observación. La linterna del faro funcionaba como siempre. Su potente haz atravesaba la niebla, creando un túnel fantasmal y resplandeciente en la blanca bruma. Manuel se apoyaba en la barandilla como de costumbre, con la mirada fija en la plaza de las Missels. Pasó una hora, luego otra. El océano respiraba con fuerza y acompasamiento. Y de repente, el aire alrededor del faro cambió. El sonido de las olas se amortiguó, como si alguien hubiera cubierto la orilla con una enorme manta de lana. Manuel sintió que se le erizaba el vello de los antebrazos. Era una premonición, la misma que hacía que su abuelo se persignara antes de zarpar. El haz del faro giró de nuevo, y a su luz, a tan solo 200 metros de la costa, apareció otra silueta. Esta vez, el barco estaba más cerca, mucho más cerca. Manuel contuvo la respiración. Era el mismo galeón, pero ahora veía detalles que le hacían sudar frío. El dorado de la popa se estaba descascarando. La madera de los costados estaba gris por la sal y el paso del tiempo. Vio las troneras, con sus pesadas cubiertas retiradas, y el latón de los antiguos cañones brillaba tenuemente en la oscuridad de las aberturas. Pero lo más aterrador eran las velas. No eran blancas. Estaban tejidas con la misma niebla que envolvía el faro, grises, desgarradas, acribilladas a agujeros por los que se habrían visto estrellas si el cielo no hubiera estado nublado. Manuel agarró los binoculares. Con las manos temblorosas, ajustó el enfoque. Un extraño bullicio reinaba en la cubierta de la Santa Lucía. Vio sombras, no personas, sino sombras, desprovistas de rostros y solidez. Se movían con rapidez y armonía, tirando de cuerdas, desplegando vergas. Ni una orden, ni un crujido de poleas. Solo un silencio muerto y absoluto. Es imposible, carraspeó Manuel. Vio la bandera. La cruz de Borgoña parecía una herida abierta. El barco navegaba rumbo a un destino que inevitablemente lo llevaría a los dientes del diablo, una cresta de rocas escarpadas oculta bajo el agua, justo al pie del faro. Manuel sabía que en un minuto el galeón naufragaría. Esperaba el estruendo de la madera al romperse, los gritos y los chapoteos. El barco tocó la primera roca. Manuel cerró los ojos, encorvando los hombros, pero no pasó nada. El galeón simplemente atravesó el granito, como si la roca estuviera tejida de humo. Continuó su camino, sumergiéndose lentamente en la niebla hasta que ésta se disolvió por completo, dejando a Manuel solo con su propio horror. El anciano cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su mente, normalmente tan clara y lúcida, ahora parecía una brújula rota. Ya no podía ignorar lo evidente, o se estaba volviendo loco, o su faro se había convertido en una puerta al pasado. Por la mañana, justo antes del amanecer, Manuel partió hacia el pueblo, no a la taberna, sino a una pequeña casa blanca en las afueras donde vivía el doctor Álvarez. El doctor tenía su misma edad y era la única persona con quien Manuel podía hablar con franqueza.
Álvarez lo recibió en su consultorio, abarrotado de frascos y libros viejos. Escuchó atentamente la historia del cuidador, sin interrumpirlo ni mostrar escepticismo. Cuando Manuel terminó, el doctor dedicó un buen rato a limpiar sus gafas de montura de cuerno. Escucha, Manuel, comenzó con suavidad. Llevas 30 años viviendo solo en este acantilado. El aislamiento, el sonido constante del mar, la falta de sueño, y luego están tus cataratas. El cristalino se nubla, la luz se refracta de forma anormal. El cerebro es asombroso. Siempre intenta completar la imagen. Si esperas una leyenda, te la dará. Vi los cañones. Álvarez, exclamó Manuel, golpeando la mesa con la palma de la mano. Vi el latón en los cañones. Esto no es una alucinación. Una alucinación no es solo una imagen, es una convicción, respondió el doctor con calma. Conoces la historia del galeón de memoria. Tu abuelo escribió sobre él. Tu padre hablaba maravillas de él. Es una historia familiar. Digamos que es una idea sobrevalorada. Tu psique simplemente proyecta tus miedos y expectativas sobre la niebla. Además, existe un raro fenómeno atmosférico llamado fata morgana. La luz de algún barco lejano se refleja en capas de aire de densidad variable, distorsionándose y superponiéndose a tus recuerdos. Una fata morgana no penetra las rocas, dijo Manuel con desgana. Exacto, porque no está ahí. Álvarez se inclinó hacia adelante. Manuel, soy tu amigo. Tómate estas pastillas. Te ayudarán a dormir. Tienes que abandonar el faro. Ahora. Entrega tus funciones al sistema antes de lo previsto. Estás agotado. Viejo amigo, el mar te está llevando, igual que se llevó a tu padre. Manuel salió del consultorio del médico, agarrando tengo un frasco de sedantes en la mano. Por un instante, casi le creyó a Álvarez. Quizás solo era un anciano enfermo, cuya mente comenzaba a desmoronarse bajo el embate de las olas. Caminaba por el terraplén, con la mirada fija en el suelo, cuando un extraño objeto arrastrado por la marea hasta la arena llamó su atención. Era un trozo largo de madera, oscurecido por el agua. Manuel se acercó y lo recogió. La madera era pesada, densa y negra. Era roble, pero no un roble común. Su superficie mostraba rastros de haber sido trabajada a mano con una herramienta que no se había usado en siglos. Pero eso no fue lo que le dio un vuelco al corazón a Manuel. Un enorme clavo de bronce con una distintiva cabeza cuadrada, del tipo que se usaba en los astilleros españoles en el siglo XVIII, estaba profundamente incrustado en la madera. Manuel pasó los dedos por la superficie rugosa del trozo. La madera estaba resbaladiza por el limo, pero era real, tenía peso, olor y forma. Una proyección. Manuel susurró, mirando hacia la casa del médico. Levantó la vista hacia el océano. A un par de millas de la costa, el barco gris de los arqueólogos surcaba las aguas metódicamente de nuevo. Manuel apretó el fragmento contra su pecho, sintiendo una fría y furiosa certeza despertar en su interior. Su mente estaba intacta. El mar no solo le mostraba imágenes, sino que arrastraba pruebas de su culpa. No tomaría las pastillas, no abandonaría el faro. Ahora sabía que la Santa Lucía estaba allí, muy cerca, oculta no por las brumas del tiempo, sino por algo mucho más tangible. Y aquellos hombres en el barco no buscaban erosión costera, buscaban lo mismo que él, solo que Manuel buscaba la verdad. Y ellos buscaban una presa. Se dio la vuelta y comenzó la larga ascensión hacia el faro. En su bolsillo llevaba el mapa de su abuelo, en sus manos los restos de un antiguo barco, y en su corazón la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder. Un juego estaba a punto de comenzar, en el que los fantasmas del pasado no eran más que una tapadera para enemigos muy reales y peligrosos. Manuel regresó al faro justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el Atlántico de tonos plomisos y pesados. El fragmento de roble negro con el clavo de bronce parecía increíblemente pesado, como si no contuviera un trozo de madera, sino la historia misma del galeón hundido. Colocando el hallazgo sobre el banco de trabajo de su taller, el anciano lo contempló durante un largo instante sin encender la luz. No eres una alucinación, susurró, pasando un dedo calloso por la pátina verdosa del bronce oxidado. Eres real. Igual que esas rocas contra las que chocaste. Las palabras del doctor Álvarez sobre la idea sobrevalorada y la refracción de la luz aún resonaban en sus oídos. Pero ahora a Manuel le parecían una mera excusa para la ignorancia humana. Los científicos siempre intentan medir el mundo con una regla, pero el océano desafía la geometría. Tiene sus propias leyes, y una de ellas es, nada desaparece sin dejar rastro. Manuel sacó de un cajón una lupa y un viejo cepillo de cerdas duras. Con cuidado, comenzó a retirar el limo y las pequeñas conchas de la superficie de la madera. Debajo de la capa de suciedad, apareció un surco profundo, la marca de un fuerte golpe o fricción contra el granito. Pero algo no cuadraba. La madera parecía vieja, sí, pero no estaba podrida, se había conservado. Agua helada y falta de oxígeno en el fango profundo. Reflexionó en voz alta, si la Santa Lucía yace en una depresión profunda, enterrada bajo la arena, podría durar para siempre, hasta que algo la perturbe. Manuel recordó la tormenta del día anterior. El mar a menudo remueve sedimentos, arando su dominio.
Pero ¿podría una tormenta común haber arrastrado a la orilla un naufragio que había reposado allí durante 300 años? ¿O fueron las personas del barco gris, cuyos sonares y robots submarinos perturbaron metódicamente la paz de los muertos? Se acercó a la ventana y apuntó sus binoculares hacia la bahía. El barco seguía allí. En el crepúsculo, los potentes focos de la cubierta iluminaron el faro. Apuntando hacia el agua, Manuel vio un enorme cable de acero que descendía de un cabrestante hacia las profundidades. Claramente habían enganchado algo, o al menos lo estaban intentando. De repente, llamaron a la puerta del faro. El sonido fue seco e inesperado, y Manuel se sobresaltó involuntariamente. Cubrió el tocón de roble con un trapo y fue a abrir. Elena Sánchez estaba en el umbral. El viento le revolvía el pelo oscuro y tenía las mejillas enrojecidas por la larga subida. Parecía nerviosa, con la respiración agitada. Señor Vega, disculpe mi visita tardía, comenzó, sin esperar invitación. Yo vi lo que recogió en la orilla. Estaba en las rocas río arriba con un teleobjetivo. Manuel frunció el ceño, bloqueando el paso. ¿Me está siguiendo, señorita? ¿De verdad la erosión costera está tan relacionada con mis paseos? Elena dio un paso al frente, con la mirada directa y sincera. Basta, Manuel. Ambos sabemos que esta mañana encontraste parte del casco de un barco del siglo XVIII. Mi instrumento detectó una anomalía en este sector. Déjame echarle un vistazo. Podría ser la clave de todo. El cuidador vaciló, pero algo en su voz, la auténtica pasión de una investigadora, no la codicia de una saqueadora, lo hizo retroceder. Le hizo un gesto para que entrara al taller. Cuando Elena vio los restos, jadeó. No los tocó, simplemente se inclinó sobre ellos, estudiando con atención la veta de la madera. Roble negro, susurró. Y este clavo, trabajo típico de los astilleros de Cádiz de principios del siglo XVIII. Manuel, ¿lo entiendes? Esto no es solo madera, es la esencia de la Santa Lucía. ¿Y qué cambia eso?, preguntó secamente. El barco está muerto, está en el fondo. No solo está en el fondo, Elena se giró bruscamente hacia él. Se está moviendo. Nuestros sonares muestran una actividad extraña. La cuenca de las Missels está llena de limo líquido, como arenas movedizas bajo el agua. Después de una tormenta, los estratos se desplazan. Pero hay algo más. Mis colegas, la gente del barco, no son del instituto. Manuel entrecerró los ojos. Dijiste que eran un equipo. Mentí en la taberna porque no sabía en quién confiar, dijo Elena rápidamente. Alquilé su barco y equipo porque la universidad no tiene presupuesto para este tipo de expediciones. Su líder, Marcos, se presenta como un técnico especializado, pero hoy vi su correspondencia por casualidad. No van a donar los hallazgos al museo. Tienen un comprador en una colección privada en Miami. Manuel sintió que una rabia helada le hervía por dentro. Arqueólogos negros, sepultureros. Peor aún, añadió Elena. Utilizan potentes bombas hidráulicas para erosionar el fondo. Es una barbaridad. Están destruyendo la integridad del casco. Por eso este pecio llegó a la costa, simplemente están arrancando trozos del barco, intentando llegar a las bodegas. Manuel miró hacia el mar. Ahora entendía por qué había visto el fantasma con tanta claridad. No era un simple cronomiraje. Las vibraciones de las bombas hidráulicas, los potentes sonares y el movimiento de enormes masas de limo podrían haber provocado la liberación de gases o micropartículas que, combinadas con la niebla y la luz del faro, crearon esas imágenes. Pero tenía otra hipótesis, aún más aterradora. El océano no solo me está mostrando el pasado, dijo Manuel lentamente, está pidiendo ayuda a gritos, está gimiendo por lo que le están haciendo ahí abajo. Elena miró al anciano con compasión, pero en sus ojos aún se apreciaba un rastro de escepticismo científico. Tenemos que denunciar esto a la policía. Manuel, a la Guardia Costera de Vigo. No vendrán por un trozo de madera y las sospechas del viejo guardacostas. Manuel negó con la cabeza. Necesitan pruebas contundentes. Y para cuando lleguen, Marcos y sus hombres habrán desmantelado el barco y desaparecido entre la niebla. Se acercó a la mesa y desplegó el mapa de su abuelo. Escúchame, muchacha. Mi abuelo conocía este mar mejor que tus ordenadores. Escribió, cuando la arena canta diferente, mira bajo el limo. Sé dónde estarán mañana. Se dirigirán a la cresta oriental, donde la corriente es más débil, y ahí también se encuentra el punto más estrecho del arrecife. Manuel miró a Elena directamente a los ojos. ¿De verdad quieres salvar este barco? ¿O simplemente quieres ser la primera en describirlo? Elena guardó silencio, meditando su respuesta. En el silencio del faro, se oía el romper de las olas contra la costa de granito. El susurro del océano se hizo más fuerte, como si el Atlántico mismo exigiera una decisión. Quiero que se quede en esta costa, respondió con firmeza. Entonces debemos actuar nosotros mismos, dijo Manuel, aferrándose a un trozo de roble. Pero recuerda, hay gente en ese barco para quien el oro vale más que la vida humana. Y mañana por la noche, cuando la niebla vuelva a cubrirlo todo, les demostraremos que la Costa de la Muerte sabe cómo proteger a sus muertos. La noche cayó sobre el Cabo Finisterre como un dosel denso y aterciopelado, pero para Manuel y Elena no trajo descanso. En el taller del faro, a la tenue luz de una sola lámpara, se inclinaban sobre un mapa,
El anciano señaló con un dedo nudoso la costa escarpada, donde las rocas se adentraban en el agua como afilados dientes. Marcos no es tonto, dijo Manuel en voz baja. Sabe que mañana la marea estará al máximo en un mes. El agua subirá, ocultando los arrecifes, y su barco podrá llegar hasta la garganta del diablo. Es el único lugar donde la corriente disminuye, gracias a una cueva submarina. Si la Santa Lucía está allí, comenzarán la búsqueda principal mañana. Elena asintió, con el rostro pálido y decidido en la penumbra. Tienen un eyector industrial a bordo. Es una enorme tubería que succiona la tierra junto con los artefactos. No buscan historia, Manuel. Buscan lingotes. Si ponen esa máquina a toda potencia, el casco del galeón se desintegrará. Lo perderemos para siempre. Tenemos que ver qué han preparado, dijo Manuel, enderezándose y sintiendo que una vieja lesión de espalda volvía con un dolor agudo. Marcos tiene un almacén en el puerto de Murcia. Antes guardaban redes allí, pero ahora guarda sus juguetes. Si averiguamos su horario, podremos llamar a la Guardia Costera con información concreta. El descenso al pueblo, al amparo de la oscuridad, les llevó más tiempo de lo habitual. Manuel conocía todos los caminos, pero la niebla se le pegaba a la cara como una criatura viviente, ocultando los puntos de referencia. Dejaron el coche de Elena 1,5 kilómetros antes del puerto y emprendieron la marcha a pie, intentando mantenerse a la sombra de los almacenes costeros. El puerto de Murcia parecía un lugar fantasmal por la noche. Las farolas de los muelles se balanceaban, proyectando largas y dentadas sombras sobre los adoquines mojados. Justo al borde del muelle, donde estaba amarrado el barco gris, Manuel notó movimiento. Dos hombres con chaquetas oscuras transportaban pesadas cajas con el logotipo de una empresa extranjera. «Es equipo de perforación submarina», susurró Elena, pegándose a la fría pared de piedra del almacén. «¿Para qué lo necesitan aquí? La profundidad en las míseles no supera los 30 metros. Planean abrir la roca madre», adivinó Manuel. «El galeón no está simplemente hundido en el lodo. Está atrapado en una grieta. Quieren dinamitar la roca». Un sudor frío recorrió al anciano. Las explosiones en el cabo podrían provocar el derrumbe de la costa y destruir los cimientos del faro, sin mencionar que solo quedarían polvo del yacimiento arqueológico. Se acercaron sigilosamente a la pequeña y polvorienta ventana del almacén. Una brillante luz halógena resplandecía en el interior. Manuel pegó la cara al cristal. En el centro de la habitación, sobre bancos de trabajo, yacían trajes de buceo, tanques y un enorme monitor que mostraba un mapa del fondo marino. Marcos estaba de pie frente al monitor, un hombre alto y delgado, de rostro severo y pelo corto y gris. Le explicaba algo con emoción a un tercer hombre, sentado de espaldas a la ventana. «Nos vamos mañana a las 4. La voz de Marcos se filtró por las rendijas del marco. «El pronóstico anuncia niebla densa». «Perfecto. El viejo del faro no verá nada. Está medio ciego. Y envía a la historiadora a Vigo a revisar los archivos falsos. No volverá hasta esta noche». Elena se estremeció junto a Manuel. Marcos pensó que se había librado de ella. Los hidrófonos confirmaron un vacío en el sector 4. Continuó Marcos. «Hay oro ahí, muchachos. Mucho oro. Si damos con el tesoro, nos habremos ido de estas aguas mañana por la mañana. El comprador espera en un yate en aguas internacionales». El hombre que le daba la espalda se giró para coger un vaso de agua. Manuel sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Era el doctor Álvarez, su viejo amigo, el hombre que lo había convencido de que alucinaba y le había ofrecido pastillas. Hablaba tranquilamente del robo de un tesoro nacional. «¿Estás seguro de que Vega no causará problemas?», preguntó Álvarez. Su voz, normalmente suave y tranquilizadora, sonaba ahora seca y objetiva. «Delira sobre barcos fantasma. Doctor», rió Marcos. «Tu trabajo es confirmar su incompetencia si empieza a llamar a la policía. ¿Quién va a creerle a un cuidador chiflado cuando un médico respetado dice que está senil?». Manuel sintió una rabia pura y abrasadora inundar su conciencia. La traición de Álvarez le golpeó más fuerte que cualquier tormenta. Toda esta farsa había sido un montaje para allanar el camino a los ladrones. Elena agarró el brazo de Manuel. Sintiendo su tensión, lo apartó de la ventana. Se retiraron lentamente hacia la oscuridad del callejón. «Manuel, tenemos que irnos», susurró cuando estuvieron a una distancia prudencial. «Tenemos que ir a la comisaría ahora mismo». «No», dijo Manuel, haciendo una pausa, con los ojos brillando como brasas en la oscuridad. «La comisaría de Vigo está a 3 horas en coche, para cuando la policía esté lista, para cuando encuentren el barco. Marcos ya habrá abierto la brecha. No llegaremos a tiempo». Miró el faro, cuyo haz de luz atravesaba metódicamente la oscuridad sobre sus cabezas. «Álvarez tiene razón en una cosa, soy un viejo, pero olvidó que este faro no es solo una lámpara, es mi hogar, y sé cómo hacer que este mar trabaje para mí». «¿Qué planeas?», preguntó con ansiedad. Elena estaba enferma. Marcos tiene sonar y explosivos. Manuel comenzó a descender rápidamente hacia los muelles donde estaba amarrado su viejo y maltrecho barco pesquero, el María, pero no tiene lo que se ha acumulado aquí durante siglos. Le tiene miedo a la niebla porque es fácil perderse. «Yo nací en esta niebla». Se volvió hacia Elena. «Vuelve al coche. Intenta llamar a la Guardia Costera. Diles que hay un atentado ilegal planeado en la Costa de la Muerte. Y yo volveré al faro. Mañana a las 4 de la mañana».
Marcos presenciará un espectáculo que ningún fantasma jamás ha imaginado. Manuel, es peligroso. Están armados. El océano está mejor armado. Querida. Manuel saltó al barco y tiró de la cuerda de arranque. El motor dio tirones y tirones. ¿Acaso creen que veo sombras? Mañana, ellos mismos se convertirían en sombras en este puerto si se atrevían a tocar la Santa Lucía. El anciano dirigió la barca mar adentro, dejando atrás la traición de su amigo y las luces del pueblo. Sabía que aquella noche sería la más larga de su vida. Tenía que preparar el faro para su última y más crucial guardia. No iba a invocar fantasmas. Iba a usar la misma física de la luz de la que había hablado Álvarez para convertir la bahía en una trampa mortal para quienes vinieran en busca del oro. Un viento frío y salado azotaba el rostro de Manuel mientras su vieja María se mecía sobre las crestas de las olas negras. El motor rugía sordamente, como si compartiera la ira de su amo. La traición de Álvarez le quemaba el pecho más que la bruma helada. 30 años de amistad. Miles de partidas de ajedrez y recuerdos compartidos habían sido pisoteados por un destello de oro que había permanecido durante 300 años en el fango de la tumba. ¿Crees que estoy loco, viejo zorro?, gruñó Manuel, agarrando el timón. ¿Crees que un faro es solo una linterna? De regreso al cabo, Manuel no se fue a dormir. Sus movimientos eran precisos y rápidos, a pesar del dolor en sus articulaciones. Subió hasta la cámara de la lente. El corazón del faro, una gigantesca lente de Fresnel, giraba lentamente, proyectando reflejos rítmicos sobre los componentes del latón del mecanismo. Manuel conocía la física de su faro como un violinista conoce las cuerdas de su instrumento. Recordó una lección que su padre le había dado hacía mucho tiempo. Manuel, la luz no es solo un camino, es un engaño. En la niebla, las partículas de agua transforman el haz en un espejo. Si conoces el ángulo, puedes hacer que el mar muestre lo que no está ahí, o esconder lo que tienes justo delante. Álvarez lo llamaba Fata Morgana, un fenómeno raro en el que las diferencias de temperatura entre las capas de aire refractan la luz, creando imágenes de objetos distantes en el cielo o en el agua. Pero Manuel pretendía crear este efecto artificialmente. Bajó al sótano y sacó las pesadas cajas que contenían los reflectores de repuesto, enormes espejos cóncavos de latón pulido que llevaban décadas sin usarse. Con un cabrestante, empezó a izarlos hasta la plataforma de observación. El sudor le corría por la cara. Su respiración era entrecortada, pero no se detuvo. Elena, ¿me oyes?, preguntó Manuel, pulsando el botón de la vieja radio que le había regalado antes de despedirse. Te oigo, Manuel. Su voz ansiosa rompió el crepitar de la estática. He llegado a Vigo. La policía ha tomado nota, pero dicen que la lancha no saldrá hasta el amanecer. No se cree la magnitud de la explosión. Manuel, sal de ahí. Marcos es peligroso. No hay tiempo para el miedo. Muchacha. Manuel fijó el primer espejo a la barandilla exterior de la plataforma en un ángulo específico. Escucha con atención. Estarán en la garganta del diablo a las 4 de la mañana. La niebla será espesa. Puedo olerla en la sal. Marcos usará sus instrumentos, pero los sonares de esta zona están fallando por culpa de la cueva submarina. Su único punto de referencia es Mías. ¿Qué planeas? Cambiaré la geometría de la bahía. Manuel instaló el segundo espejo. Usaré estos reflectores para crear un haz falso. En la niebla, parecerá un faro de verdad, pero apuntará 5 grados a la izquierda, directamente hacia los arrecifes Dientes del Diablo. Si Marcos sigue esa luz, quedará atrapado antes de poder colocar los explosivos. Pero eso es un suicidio, si se da cuenta. No lo entenderá. Está demasiado seguro de mi ceguera. Elena, intenta avisar a la lancha guardacostas. Diles que oíste la primera explosión. Miente si es necesario. Los necesitamos aquí a las 5 de la mañana. Manuel apagó la radio. Terminó de colocar los espejos. Ahora, al pasar el haz principal por el sistema de reflectores, no una, sino 3 columnas de luz se proyectaron en la niebla. Con la poca visibilidad y la alta humedad, se creó una gigantesca ilusión óptica. Parecía como si la costa se hubiera desplazado y las peligrosas rocas estuvieran al otro lado. Era un juego peligroso. Un solo error podría haber provocado que Manuel chocara contra cualquier barco que pasara. Pero revisó el horario. No había buques cisterna comerciales en ese sector antes de las 6 de la mañana. Solo el barco gris de Marcos. Manuel se sentó en el frío hormigón de la plataforma, mirando su reloj. 3:15. El tiempo transcurría lentamente, como alquitrán espeso. El océano se agitaba, emitiendo fuertes suspiros. La niebla, como había predicho el anciano, comenzó a avanzar desde el norte, espesa, gris, impenetrable. Absorbía el sonido, convirtiendo el mundo en un silencio algodonoso. De repente, el zumbido apenas audible de un potente motor provino del puerto. Manuel miró a través de sus binoculares. No podía ver el casco a través de la bruma, pero sí la niebla iluminada por las tenues luces de navegación. Marcos estaba cazando. El anciano se levantó y se acercó al mecanismo de rotación. Ajustó manualmente la velocidad de la lente. Ahora el faro enviaba señales erráticas, como si tuviera fiebre. Esto debería haber puesto nervioso a Marcos y haberlo hecho aún más dependiente de las señales visuales que Manuel había preparado con tanto cuidado. Vamos, Marcos, susurró Manuel, sintiendo como la adrenalina le quitaba el cansancio de las venas.
Sigue mi luz. Ve a Santa Lucía. Te ha estado esperando durante 300 años. Y hoy no te dejará irte con las manos vacías. En ese instante, abajo, al pie del faro, Manuel notó un extraño resplandor. No era su haz de luz. Era la luz de una potente linterna. Alguien subía por el sendero. ¿De verdad ha regresado Elena?, pensó, pero la luz era demasiado segura, demasiado tranquila. Pronto, una figura con una larga capa emergió de la niebla hacia la plataforma. Era el doctor Álvarez. Su rostro, a la luz del faro, parecía una máscara congelada de dolor. En su mano no sostenía un maletín médico, sino una pesada palanca de acero. Manuel, dijo el doctor en voz baja, sin acercarse, detén esta locura. No quería que te lastimaras, pero Marcos no te dejará vivir si arruina su plan. Baja, toma tus pastillas. Dejemos que terminemos el trabajo. Manuel miró a su viejo amigo, y algo en su interior finalmente se quebró. Así que has venido a romper mis espejos. Álvarez, ¿has venido a ayudarlos a destruir el barco que tu propio padre consideraba sagrado? Mi padre murió en la pobreza. Manuel, ¿cómo morirás tú si te aferras a estas piedras? La voz del doctor se elevó hasta convertirse en un grito. Podemos cambiarlo todo, una noche, y seremos los reyes de esta costa. Ya eres rey, Álvarez. Rey de las ratas, dijo Manuel, bloqueando la palanca de control. Pero hoy, el faro dice la verdad. Y esta verdad no te gustará. Álvarez dio un paso al frente, alzando la palanca. En ese instante, el primer golpe sordo resonó a lo lejos en el mar. La barca de Marcos tocó el fondo del arrecife oculto. La trampa se había activado. El sordo y gutural raspado del metal contra el granito, proveniente de los arrecifes de los dientes del diablo, rompió el denso silencio de la niebla. Era el sonido de la física triunfando sobre la codicia. Manuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no por miedo, sino por la constatación de que sus cálculos habían sido correctos. Un rayo falso, refractado por espejos de latón, había atraído la lancha de Marcos a una trampa sin escapatoria. El doctor Álvarez se quedó paralizado, alzando la palanca sobre su cabeza. Su rostro, distorsionado por la codicia, adquirió por un instante una forma humana, un terror primigenio. ¿Qué hiciste, Manuel?, susurró, con la voz quebrándose en un graznido. Los mataste, simplemente los mataste, simplemente encendí la luz. Álvarez, respondió el anciano con calma, sin apartar la vista de su antiguo amigo, y decidieron que esta luz les pertenecía. El mar mismo decidirá quién vivirá hoy y quién permanecerá en la garganta del diablo. El doctor rugió y se abalanzó sobre Manuel. La palanca silbó en el aire, rozando el hombro del cuidador. A pesar de su edad, Manuel era ágil y estaba acostumbrado al trabajo duro. Lo esquivó, agarrando el brazo de Álvarez. Forcejearon en la estrecha plataforma de observación, rodeados por el rugido del viento y los destellos rítmicos del faro. Era una lucha ridícula y desesperada entre dos ancianos al borde del mundo. Respiraban con dificultad. Sus suelas resbalaban sobre el hormigón mojado. Álvarez era más fuerte, pero Manuel estaba lleno de la rabia de generaciones de cuidadores que habían protegido esta costa de los forasteros. «Suéltame», gritó Álvarez, dándole un codazo a Manuel en la mandíbula. La visión del anciano se nubló y el sabor salado de la sangre le llenó la boca. Cayó de rodillas, agarrándose convulsivamente a la barandilla. El doctor, respirando con dificultad, se acercó a uno de los espejos instalados. «Tus juguetes ya no sirven», dijo, golpeando con la palanca el reflector de latón. El metal resonó lastimeramente, y el espejo se desprendió de su soporte y cayó, rodando, al abismo negro bajo el faro. En ese instante, la radio del cinturón de Manuel cobró vida. La voz de Marcos se abrió paso entre la estática crepitante y los graznidos de las gaviotas. «Álvarez, estamos en las rocas. Nos ahogamos. Maldita sea, el eyector está atascado. Hay agua en la sala de máquinas. ¿Dónde estás? Apaga esa luz. No vemos nada». Álvarez corrió al borde de la plataforma, intentando ver algo abajo. «Marcos, estoy aquí. Manuel lo ha arruinado todo. Salta al agua. La orilla está cerca». Pero la costa no estaba cerca. Entre los arrecifes y la base del faro, el caldero de las brujas se agitaba, un lugar donde chocaban dos poderosas corrientes. Incluso en aguas tranquilas, nadar hasta allí era imposible, y con la niebla y después de una tormenta, era un suicidio. Manuel se puso de pie con dificultad. Su túnica estaba rasgada, la sangre le brotaba de una ceja cortada, pero su mirada permanecía firme. Vio las bengalas parpadear y desvanecerse abajo, a 800 metros de distancia. La luz roja tenía la niebla del color de una herida reciente. «Los enviaste a la muerte, Álvarez», dijo Manuel en voz baja. «Les dijiste que aquí estarían a salvo. Les vendiste el mapa de mi abuelo, pero no su suerte». El doctor se giró, con la mirada fija en el fondo. Comprendió que todo había terminado. El plan había fracasado. El barco estaba destruido y el oro de la Santa Lucía permanecería oculto bajo el lodo. «Tenía buenas intenciones», murmuró, dejando caer la palanca. «Podríamos habernos ido de aquí, a Madrid, a París. Lejos de esta maldita humedad y del hedor a pescado muerto. Nunca te ha gustado este mar», dijo Manuel, dirigiéndose al panel de control y devolviendo al faro su ritmo original. El asfalto se desvaneció.
Ahora la luz brillaba directamente hacia adelante, guiando el camino para quienes aún podían escapar. Solo viste un bolso dentro. Desde abajo, en la orilla, se oyeron nuevos sonidos. No eran gritos de ahogamiento. Era el potente rugido de un motor diésel y una sirena. Una lancha patrullera de la Guardia Costera de Vigo emergió de la niebla. Sus potentes focos la atravesaban. Elena lo había logrado. Álvarez hizo una mueca. Miró a Manuel, luego a las luces de la policía que se acercaban. Sus ojos reflejaban la conciencia de la inminente represalia. El anciano no lo detuvo. Sabía que el doctor no tenía a dónde huir. La prisión estaba a un lado, el acantilado al otro. Baja, Álvarez, dijo Manuel con cansancio. Ríndete, cuéntales lo de Marcos, lo de Miami. Quizás te reduzcan la condena por tu cooperación. El doctor miró al portero durante un largo instante. Luego se dirigió en silencio hacia las escaleras. Sus hombros se encogieron. Parecía más pequeño y mayor que 10 minutos antes. Manuel se quedó solo en el rellano. Caminó hasta el borde y miró hacia abajo. A la luz de los reflectores de la Guardia Costera, vio los restos de un barco gris, golpeado metódicamente contra las rocas por las olas. Los rescatistas estaban bajando un bote, intentando sacar a la gente del agua, pero su mirada estaba en otra parte, allí, un poco más adentro, más allá de la línea de rompientes. La niebla se disipó de repente por un instante. Manuel creyó ver de nuevo la popa alta y dorada y los jirones de las velas, pero esta vez no había sombras en la cubierta del galeón. El barco parecía tranquilo. Era como si se despidiera de su último defensor. Que duermas bien, Santa Lucía, susurró Manuel, limpiándose la sangre de la cara con la manga de la chaqueta. Hoy la arena ya no canta, hoy reina el silencio. Regresó a la sala de la linterna. Había que limpiar los cristales del hollín y la sal marina. Mañana, llegaban los inspectores. Mañana comenzaría la investigación. Mañana su vida cambiaría para siempre. Pero hoy seguía siendo un guardián. Y su luz debía arder hasta el amanecer, velando por la paz de los vivos y los muertos en los confines de la tierra. El mapa de su abuelo aún estaba en su bolsillo. Manuel lo sacó, observó las marcas rojas y, sin dudarlo, acercó el borde del papel a la mecha caliente de la lámpara auxiliar. El papel se incendió, convirtiéndose en ceniza gris que el viento arrastró de inmediato hacia mar abierto. El secreto de la familia Vega ya no existía. La verdad era invaluable, pero Manuel Vega estaba dispuesto a pagar ese precio con la última gota de su vieja y salada sangre. El amanecer sobre Finisterre no trajo alivio. El cielo era del color del estaño y el mar, abajo, hervía, arrojando restos de plástico, manchas de diésel y trozos de trajes de neopreno, todo lo que quedaba de la superioridad técnica de Marcos, sobre las rocas afiladas. La patrullera Albatros de la Guardia Costera se mecía entre las olas a media milla de la costa, con sus reflectores aún buscando entre las grietas, arrebatando algún chaleco salvavidas o un trozo de cuerda de la espuma. Manuel estaba sentado en los escalones del faro, apretando un trapo empapado en agua helada contra su pómulo fracturado. Le dolía el cuerpo. Cada respiración le atravesaba las costillas, pero su mente estaba terriblemente lúcida. Álvarez estaba sentado en las rocas cercanas, con las manos atadas con bridas de plástico, colocadas por un sargento de la marina que había llegado justo a tiempo. El médico miraba al vacío, y su mirada ya no reflejaba ni codicia ni miedo, solo el cansancio seco e interminable de un traidor que lo había perdido todo. No lo entiendes, Manuel, dijo Álvarez con voz apagada, sin girar la cabeza. Marcos es solo la punta del iceberg. Detrás de él hay gente para la que esta costa es solo una línea en una cartera de inversiones. No perdonan la pérdida de equipo, y no perdonan a los testigos. Manuel escupió sangre en el polvo gris. Que venga, Álvarez. El mar ya ha tenido suficiente por hoy. Creo que hay espacio para un par de inversores más. En ese momento, Elena subió por el sendero rocoso, respirando con dificultad. Su rostro estaba pálido por el cansancio, su ropa empapada, pero sus ojos brillaban de triunfo. Sostenía una bolsa sellada con los documentos que había logrado rescatar de la cabina de Marcos antes de que el barco se hundiera por completo. Manuel corrió hacia él, casi tropezando con los pies del policía. Estás vivo, gracias a Dios. La policía de Vigo ya está aquí. Encontraron a Marcos y a otros dos. Están vivos. Pero Marcos grita que hubo una especie de sabotaje óptico. El sargento quiere hablar contigo sobre esos espejos en la plataforma. Manuel se incorporó pesadamente, apoyándose en la barandilla. Que pregunte, querido. Te diré la verdad, la luz en la niebla se comporta de forma extraña. Solo estaba haciendo mi trabajo, protegiendo el mar. Si no pueden leer las señales, es su problema. El sargento Gómez, un hombre bajo y corpulento con rostro curtido, se acercó a ellos, anotando algo en su tableta. Miró a Manuel con recelo y luego dirigió su mirada a Álvarez. Señor Vega, el médico afirma que usted lo atacó y alteró deliberadamente el rumbo de una embarcación civil, poniendo vidas en peligro. ¿Qué tiene que decir al respecto? Manuel se enderezó a pesar del dolor. Su postura reflejaba el orgullo de un hombre cuyos antepasados habían encendido esa llama en los tiempos de los veleros. Un barco civil.
sargento? Los barcos civiles no colocan explosivos bajo monumentos históricos. Los barcos civiles no sobornan a médicos para que declaren a la gente demente. Presencié la violación de la zona de seguridad e hice lo que tenía que hacer, proteger el faro y la costa. La luz se refractó en la niebla. Es un fenómeno natural en nuestra zona. Pregúntele a cualquier marinero. Gómez frunció el ceño. Claramente simpatizaba con el viejo farero, pero la ley exigía formalidades. Tendremos que precintar la sala de lentes para una inspección, hasta que se aclaren las circunstancias. Queda suspendido de sus funciones. El sistema de automatización se activará hoy al mediodía. Señorita Sánchez, sus documentos del barco podrían ser pruebas clave, pero ahora mismo debo pedirle que venga a la comisaría para prestar declaración. Elena miró a Manuel. Su mirada estaba llena de alarma. Comprendió lo que el sargento no, Marcos era solo un mercenario. Los verdaderos clientes seguían en la sombra, y ahora Manuel se encontraba solo con la baliza automatizada e impersonal, desprovisto de la protección que le brindaba su estatus. Manuel, ven conmigo, susurró ella. Tienes que ir al hospital, y no es seguro quedarte aquí. No, negó el anciano con la cabeza, mirando la parte superior de la baliza. No voy a ir a ninguna parte. Mi turno termina al mediodía. Esperaré a mi reemplazo, aunque solo sea un trozo de silicona y cables. La policía se llevó a Álvarez. Elena dudó, luego siguió al sargento, prometiendo regresar en unas horas con un abogado de la universidad. El faro estaba desierto, el viento silbaba por las escaleras vacías, y Manuel sintió como si el edificio mismo suspirara bajo el peso de lo sucedido. Subió a su pequeña habitación. El trozo de roble negro con el clavo de bronce aún yacía en la esquina. Manuel lo recogió. La madera estaba seca y caliente. En ese instante, comprendió que la trampa no era solo para Marcos, también le había caído encima. Al proteger el Santa Lucía, se había privado de lo último que le quedaba, la paz. Ahora conocía la verdad, y esa verdad lo convertía en un objetivo. De repente, desde abajo, al pie de la torre, se oyó un sonido que no debería haber estado allí. No era el sonido de las olas ni el canto de un pájaro. Era el silencioso y metódico raspado de metal contra metal. Alguien estaba forzando la cerradura de la entrada trasera. Algo que ni siquiera la policía sabía. Manuel se quedó paralizado. Comprendió que los hombres de Marcos, los que se habían quedado en la orilla, como refuerzo, no se habían marchado. No habían venido por el oro. Habían venido por el mapa, los restos del naufragio y por cualquiera que se hubiera atrevido a interponerse en su camino. El anciano apagó la luz. Amp tenía a su disposición 12 pisos de escalera de caracol. Conocía cada rincón oscuro y poseía la determinación de un hombre que ya se había despedido de la vida. Ya no era un simple cuidador. Se había convertido en parte de este faro, una cornisa de piedra donde los sueños de los necios se hacían añicos. Bueno, entra, susurró, buscando a tientas en la oscuridad la pesada llave de latón del mecanismo principal. Veamos cómo te las arreglas en la oscuridad. Al borde del mundo, Manuel comenzó su silencioso descenso, fundiéndose con las sombras. Delante le esperaba una batalla donde no había lugar para fantasmas, solo acero frío y la furia de un lobo acorralado. El sonido de una cerradura siendo forzada desde abajo resonó como un golpe sordo en el pecho de Manuel. El anciano se quedó paralizado contra la reja de hierro de la escalera, aferrándose a la fría barandilla. La policía se había marchado hacía media hora, llevándose consigo a Álvarez y Elena, confiados en que el orden había regresado al cabo. Pero la costa de la muerte nunca dejaba escapar a su presa tan fácilmente. Marcos era solo un puño. Y ese puño aún tenía dedos, aquellos que habían estado asegurando la operación desde la costa y que ahora no iban a irse con las manos vacías. Manuel miró con cautela a través del hueco entre las escaleras. Abajo, en las densas sombras del vestíbulo, los finos haces de potentes luces LED danzaban. 2 personas, a juzgar por su respiración agitada y sus órdenes tajantes en inglés, no eran marineros locales, sino profesionales contratados para limpiar. Encuentren al anciano y el mapa. Se oyó un susurro ronco desde abajo. Y tomen ese trozo de roble que mencionó el doctor. Es prueba directa de la ubicación de la vena. Manuel sintió que una furia helada reemplazaba su miedo. Habían venido a su casa, a su lugar sagrado, para arrebatarle los fragmentos de su vida. El anciano comenzó a ascender en silencio, hacia la cámara de la lente. No tenía armas, salvo una pesada llave de latón y su conocimiento de cada rincón de aquella torre de piedra. Juguemos al escondite en el fin del mundo, susurró, limpiándose la sangre de la ceja cortada. Manuel llegó al 11º piso y se refugió en un estrecho hueco donde se almacenaban las reservas de petróleo. Sabía que el sistema automático se activaría justo al mediodía, pero ahora, mientras tanto, el faro le pertenecía solo a él. Tomó un pesado bidón de aceite usado y, procurando no hacer ruido, vertió con cuidado su contenido sobre los escalones de la empinada escalera que conducía al faro. El líquido oscuro y viscoso fluyó silenciosamente, convirtiendo el metal en una pista de hielo. Se oyeron pasos pesados abajo. Los perseguidores comenzaron su ascenso. Trabajaban metódicamente, revisando cada armario, cada rincón. Manuel los oyó volcar muebles en su sala.
romper platos. Su modesta casa estaba siendo destruida por las botas con clavos de los desconocidos. «Está ahí arriba», gritó uno de ellos. «Veo sangre fresca en la barandilla». Manuel ascendió al santuario, la cúpula de cristal del faro. La enorme lente de Fresnel permanecía inmóvil, reflejando la luz gris de la mañana nublada. El anciano se acercó al panel de control. No podía encender los faros principales, eso atraería la atención de la patrulla. Pero la patrulla ya estaba lejos y sus perseguidores demasiado cerca. Necesitaba otra cosa. Abrió el panel del freno de emergencia y sacó una potente luz estroboscópica, diseñada para señalizar en niebla densa. Era una lámpara increíblemente brillante, capaz de cegar a una persona por una fracción de segundo incluso con los párpados cerrados. Se oyeron pasos muy cerca. El primero de los mercenarios, un hombre alto con un chaleco táctico, saltó al último rellano. Su bota aterrizó en un escalón cubierto de aceite. Con un breve grito, extendió los brazos, intentando agarrarse al aire, y cayó hacia atrás con un estrépito, arrastrando a su compañero consigo. «Maldita sea, todo está cubierto de aceite», aulló el segundo. «El viejo me tendió una trampa». No retrocedieron. La ira los había vuelto imprudentes. Esparciendo arena de una chimenea que habían encontrado en el piso de abajo, los mercenarios comenzaron a subir. Manuel esperó, conteniendo la respiración. Vio sus sombras ascender por la pared. Cuando la primera cabeza apareció sobre el suelo de la cámara de la lente, Manuel pulsó el botón. El destello fue como una supernova. Una luz blanca cegadora llenó la cúpula, magnificada muchas veces por las facetas de la lente gigante. El espacio confinado se convirtió en un infierno de fuego. «Mis ojos», el primer mercenario gritó, cubriéndose el rostro con las manos. Retrocedió, ajeno al peligro, y comenzó a resbalar de nuevo sobre la película aceitosa. El segundo, igual de cegado que su compañero, disparó al azar con una pistola con silenciador. La bala resonó contra el borde de cobre de la lente y rebotó hacia el techo, cubriendo a Manuel con fragmentos de vidrio. El anciano no esperó el segundo disparo. Agarró una manguera de bomberos pesada, una larga manguera de lona con una boquilla de cobre, y la arrojó a los pies del tirador. El mercenario se enredó en las espirales de la manguera y se desplomó, golpeándose la sien contra el borde del marco del faro. Quedó inerte, soltando el arma. El primer hombre aún intentaba frotarse los ojos, untándose lágrimas y hollín por la cara. Manuel, sin darle tiempo a recuperarse, se abalanzó sobre él, empujándolo hacia la salida a la plataforma de observación. «Fuera de mi faro», Manuel gruñó, sintiendo una fuerza que no había experimentado en décadas. Cayeron al aire libre. La tormenta seguía rugiendo abajo, el viento intentando derribarlos. El mercenario, la mitad de su edad y físicamente más fuerte, comenzó a recuperarse. Le dio un puñetazo a Manuel en el estómago, haciendo que el anciano se doblara de dolor. «Morirás aquí, abuelo», siseó, sacando su cuchillo, «y tu faro arderá contigo». Levantó la mano para atacar, pero en ese instante el cielo sobre ellos se abrió. Un enorme rayo impactó en el pararrayos del faro. El estruendo fue tan fuerte que ambos cayeron al hormigón. Una descarga eléctrica recorrió la estructura de acero, produciendo chispas con cada rayo. Mercenario. El hombre que sostenía el cuchillo de acero recibió una descarga eléctrica, no mortal, pero suficiente para entumecerle la mano y provocarle espasmos. Manuel, acostumbrado a las tormentas eléctricas en lo alto de la torre, logró rodar para alejarse. Agarró una palanca que yacía junto a la barandilla, la misma que Álvarez había usado para romper los espejos, y le asestó un golpe certero en la mano. El cuchillo cayó al mar con un estrépito. En ese instante, volvieron a aparecer luces en el horizonte, pero no era una lancha patrullera. Una lancha rápida negra sin distintivo se acercaba al cabo. Los compradores, de quienes había hablado Álvarez, habían venido a recoger su botín, sin saber que su vanguardia ya había sido derrotada por el viejo guardián. Manuel se incorporó, apoyándose pesadamente en la barandilla. El viento le revolvía el pelo gris. Miró al mercenario cegado que se retorcía a sus pies, luego al yate que se acercaba. «¿Creías que habías comprado esta costa?», gritó por encima del rugido del océano. «Pero la costa de la muerte no se compra, solo se gana». Sabía que el yate no se acercaría a los arrecifes con ese tiempo sin una señal clara del faro, y sabía qué hacer. Manuel volvió a los mandos. Faltaban 10 minutos para el mediodía. Cambió los controles a modo manual y apuntó la máxima potencia del reflector principal no al mar, sino a las rocas al pie de la costa, donde la espuma hervía en la garganta del diablo. El haz de luz iluminó la oscuridad, no los restos de un barco, sino algo más. La marea baja y el limo que se desplazaba revelaron las negras costillas de la Santa Lucía. Por un instante, el barco fantasma se volvió tangible, real. Y la visión era tan majestuosa y aterradora que la gente del yate, al verla a través de unos potentes prismáticos, redujo la velocidad bruscamente. No vieron oro, vieron una advertencia del propio océano. Manuel permanecía junto al objetivo, con el corazón latiéndole al ritmo del mecanismo. Había ganado esta batalla a ciegas, pero sabía que aquello era solo el comienzo del acto final. El yate negro se cernía en el horizonte, como un depredador que presiente un obstáculo invisible, bajo el potente haz del faro.
que Manuel dirigía hacia las costillas expuestas de la Santa Lucía. El agua agitada parecía plata fundida. El mercenario en la cubierta de observación, recuperándose de la descarga eléctrica, se acurrucaba contra la barandilla, sujetándose el brazo entumecido contra el pecho. Su compañero, dentro de la torre, seguía inconsciente al pie de la lente. Manuel respiraba con dificultad, apretando convulsivamente la palanca de control con los dedos. A través de sus binoculares, vio gente correteando por la cubierta del yate. Era evidente que no esperaban ver el pecio tan cerca de la superficie. El antiguo galeón, emergiendo del lodo, parecía una amenazante advertencia de otro mundo. «Vamos, acérquense», susurró Manuel, con la voz entrecortada por la tos. «Intenten llevarse lo que el mar ha conservado durante 300 años». De repente, la radio que se le había caído del bolsillo al mercenario cobró vida con un crujido. Una voz fría y autoritaria con un marcado acento estadounidense resonó por el altavoz. «Grupo 1. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué la baliza ilumina los arrecifes? ¿Dónde está el mapa? Si no envían la señal de aguas despejadas en 3 minutos, nos marchamos y despejamos el sector del espacio aéreo». Manuel miró la radio, luego al mercenario. Sonrió, con una esperanza salvaje brillando en sus ojos. «¿Oíste eso, viejo?», graznó. «Dals la señal. Solo apunta la luz hacia el mar y parpadea 3 veces. De lo contrario, harán añicos este trozo de granito. Junto contigo y tu Santa Lucía. Llevan cargas térmicas a bordo». Manuel echó un vistazo a las negras costillas del galeón, que apenas sobresalían de la espuma. Imaginó poderosas explosiones reduciendo a polvo aquella maravilla de la historia. El fuego consumiendo el roble negro que acababa de defender con su propia sangre. Y en ese instante, comprendió que su batalla no era por oro, ni siquiera por la memoria de su abuelo. Su batalla era por el alma misma de aquella costa. «Agua clara, ¿dices?», preguntó Manuel, enderezándose, con el brillo de una lente gigante reflejado en sus ojos. «Estas aguas nunca están claras, hijo. Siempre huelen a sal y a muerte». Tomó la radio y pulsó el botón de transmisión. «Aquí Manuel Vega, farero de Finisterre. Sus hombres han desaparecido. El mar se los ha llevado. Y el mapa está quemado. Si hace otro nudo hacia la costa, enviaré a la guardia costera directamente a su señal. Ya están a 8 kilómetros de aquí». Hubo silencio al otro lado de la línea. Solo el crujido de la estática y el rugido del viento llenaban las ondas. Entonces la misma voz fría dijo: «No tiene tiempo, señor Vega, y no tienes opción». En ese instante, un destello brillante iluminó el yate. Manuel, un marinero experimentado, reconoció al instante el sonido, el estallido seco de un mortero. El proyectil trazó un arco humeante en el cielo y se estrelló contra la roca 10 metros por debajo de la plataforma de observación. La explosión sacudió la torre con tal fuerza que se formaron microfisuras en la lente de Fresnel. «Están locos», jadeó el mercenario, intentando arrastrarse hacia la escalera. «Cubrirán todo el cabo». Manuel lo ignoró. Corrió hacia el panel de emergencias. Tenía una última carta bajo la manga, una que ni siquiera Álvarez conocía. El antiguo sistema de sirena de niebla, alimentado por aire comprimido, llevaba años fuera de servicio, pero Manuel lo mantenía funcionando simplemente por amor a la vieja tecnología. Tiró de la enorme palanca de hierro fundido. En las profundidades de los cimientos del faro, los antiguos compresores cobraron vida con un rugido ensordecedor. El aire comenzó a llenar los tanques con un silbido atronador. Manuel saltó al balcón y apuntó la boca de una enorme bocina de cobre hacia el yate. «Escuchen el sonido del océano de verdad», gritó. Apretó el pedal. El sonido brotó de la bocina con tal potencia que la vibración destrozó las ventanas de los camarotes. No era solo un silbido, era un rugido de baja frecuencia que sacudía los acantilados. En el espacio confinado de la bahía, el sonido comenzó a reverberar contra los acantilados, creando un caos acústico. En el yate, en el epicentro de esta resonancia, reinaba la locura. Estalló. Las ventanas del puente se hicieron añicos. La gente cayó, tapándose los oídos. Pero, sobre todo, este sonido, superpuesto al rugido de la tormenta, creó la ilusión de un barco que se aproximaba. La sombra acústica era tan densa que los instrumentos de navegación del yate comenzaron a mostrar un error de proximidad peligrosa. El capitán del yate, creyendo que un petrolero de varias toneladas se le acercaba entre la niebla, giró bruscamente el timón. En medio de la tormenta y con los arrecifes cerca, fue un error fatal. La ola volcó el yate de lado, y una ola poderosa lo alcanzó, arrojándolo directamente hacia los dientes del diablo. «No, alto», gritó el mercenario al ver a sus empleadores precipitarse hacia su perdición. El casco negro del yate se estrelló contra la cresta de granito con un chirrido aterrador. El delgado metal de su moderno casco no pudo soportar el impacto contra la roca milenaria. Los tanques de combustible explotaron. Una enorme bola de fuego se elevó sobre el mar, iluminando momentáneamente toda la costa con una luz naranja mortal. Manuel estaba de pie en la plataforma, con los brazos a los costados. El calor de la explosión lo alcanzó, quemándole el rostro. El yate se hundió rápidamente,
envuelto en llamas que silbaban y se extinguieron en las frías olas del Atlántico. Un minuto después, solo quedaban restos humeantes y manchas de petróleo en la superficie. El mercenario a sus pies se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Comprendió que se quedó solo con el anciano y el mar que acababa de devorar su única esperanza de salvación. Manuel regresó lentamente a la sala de lentes. El reloj marcaba las 11:55. Faltaban 5 minutos para el arranque automático. Caminó hasta su banco de trabajo. Tomó un trozo de roble negro con un clavo de bronce y lo examinó con atención. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes. Unos pequeños granos de brillo opaco estaban alojados en una grieta de la madera, justo debajo de la cabeza del clavo. Los alzó a contraluz. No eran oro. Eran las semillas de alguna planta desconocida, conservadas en perfecto estado por el limo y el frío. Ahí está, tu tesoro, Cortés, susurró Manuel. No el oro que arruina a los hombres, sino la vida que ha estado esperando su momento durante 300 años. Comprendió que la Santa Lucía transportaba algo más valioso para la corona que lingotes del nuevo mundo, nuevas culturas, conocimiento, las semillas de un mundo futuro. Y por este tesoro, hoy se había derramado sangre. Se oía el sonido de un helicóptero desde abajo. La guardia costera y la policía, alertadas por la explosión, regresaban. Manuel metió las semillas en un pequeño sobre de papel y se lo guardó en el bolsillo. Miró su reloj. Las 12. El faro se estremeció. Se oyó el clic de un relé. El mecanismo de rotación de la lente cobró vida, obedeciendo las órdenes del ordenador de La Coruña. La linterna emitió una luz fría y constante, ahora independiente de la intervención humana. El turno de Manuel Vega había terminado oficialmente. Se dirigió a las escaleras para bajar y encontrarse con la policía. Le esperaban interrogatorios, juicios y, muy probablemente, largos procesos judiciales. Pero al marcharse, lanzó una última mirada al mar. La Santa Lucía desapareció de nuevo bajo las aguas. La marea ocultó sus costillas, protegiendo su secreto durante varios siglos más. Manuel sonrió. Se marchaba invicto. Se marchaba como el último guardián del fin del mundo, fiel a su deber. Y en su bolsillo guardaba oro auténtico, que no provocaba locura, sino que solo requería tierra fértil y un poco de calor. El sol del mediodía, pálido y frío, finalmente se abrió paso entre los jirones de niebla. No ofrecía calor, pero sí una claridad que había faltado durante la noche. Manuel estaba de pie en el primer escalón de la escalera de granito del faro, observando cómo una pesada lancha de la policía marítima atracaba al pie de la torre, mientras un helicóptero de rescate sobrevolaba la zona, levantando remolinos de polvo salado. El sargento Gómez saltó primero a las rocas. Su rostro, que esa mañana solo había expresado severidad formal, ahora estaba pálido. Miró los restos humeantes del yate en el mar, luego la ceja rota de Manuel y a los dos mercenarios, a quienes la policía ya sacaba esposados de la torre. Señor Vega, Gómez vaciló, ajustándose la funda de la pistola. Oímos la explosión a 8 kilómetros de aquí. El doctor Álvarez, en la comisaría, empezó a hablar. Lo confesó todo. Dijo que Marcos trabajaba para una organización internacional dedicada al robo de tesoros culturales. Pero lo que pasó aquí, hubo una tormenta. Sargento, interrumpió Manuel en voz baja. Su voz era tan seca como un pergamino viejo. El océano simplemente se llevó lo que le correspondía hace 300 años. Mi trabajo ha terminado. En ese momento, Elena salió corriendo de detrás del sargento. Corrió hacia Manuel, y el anciano sintió su temblor. No hizo preguntas, simplemente lo miró con admiración y horror a la vez. En sus manos sostenía una tableta con una carta oficial del Ministerio de Cultura español. Manuel, mira, exclamó, recuperando el aliento. El gobierno ha declarado el estado de emergencia. Todas las aguas de Finisterre han sido declaradas zona de patrimonio nacional. Buques de guerra vienen a establecer un cordón de seguridad. Nadie volverá a tocar la Santa Lucía. Tu testimonio salvó el barco. Manuel miró hacia el mar, donde las negras costillas del galeón habían desaparecido una vez más bajo la superficie del agua. Ahora volaban gaviotas blancas. Gritaban, celebrando el regreso del silencio. El barco se salvó. Hija mía. Manuel metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre de papel en el que había recogido cuidadosamente semillas de un trozo de roble. Y esto, dáselo a tus profesores en Madrid, que cultiven algo bueno en esta tierra. Para esto cruzó el Atlántico la Santa Lucía, no por oro, sino por la vida. Elena aceptó el sobre con cuidado, como si fuera el mayor tesoro. Comprendió, esas diminutas semillas eran más valiosas que todos los lingotes del mundo. Eran un vínculo entre tiempos, un soplo vivo del pasado, que Manuel había arrebatado de las garras de la codicia. El sargento Gómez se acercó, con la mirada más suave. Manuel, tengo órdenes oficiales de llevarte al hospital de Vigo. Después de eso, me temo que tendrá que testificar en el juicio. Los abogados de los que iban en el yate intentarán acusarlo de abuso de poder. Dirán que usted los atrajo deliberadamente hacia los arrecifes. Manuel soltó una risita, y esa sonrisa, llena de amarga sabiduría, hizo que el sargento apartara la mirada. Que hablen, que envíen a sus expertos, medirán los ángulos de reflexión.
la densidad de la niebla y la potencia de mi bocina. Pero jamás comprenderán lo más importante, un faro no brilla para guiar a los saqueadores. Brilla para proteger la costa, y si la verdad del océano no coincide con la de sus navegantes, es su decisión, no la mía. Manuel se volvió hacia el faro, en lo alto de la torre, bajo una cúpula de cristal. Una gigantesca lente de Fresnel giraba rítmicamente. Ahora se movía en silencio, guiada por impulsos electrónicos invisibles. La luz ya no necesitaba a un humano para añadir aceite ni limpiar los depósitos de carbono. La era de los cuidadores había terminado para siempre. Subió lentamente a su cubículo por última vez. Guardó sus pocas pertenencias en una vieja bolsa de lona, un neceser de afeitar, un par de libros, una fotografía de su abuelo y su padre. Solo quedaba un trozo de roble negro sobre el banco de trabajo. Manuel lo acarició con la mano, despidiéndose. Adiós, viejo amigo, susurró. Lo has logrado. Mientras Manuel bajaba hacia el barco, vio al doctor Álvarez. Estaba sentado en un coche patrulla, con la cabeza gacha. Sus miradas se cruzaron solo un instante. Los ojos de Álvarez reflejaban el vacío de un hombre que había perdido no solo su libertad, sino también su alma. Manuel no sentía odio hacia él, solo una profunda e infinita compasión. La avaricia también es una especie de niebla, en la que es fácil perder el rumbo. La lancha guardacostas se alejó lentamente del muelle, aumentando la velocidad. Manuel permanecía en la popa, observando cómo la torre blanca del faro en el cabo se hacía cada vez más pequeña. Finisterre es el fin del mundo, el lugar donde termina la tierra y comienza la eternidad. Elena estaba a su lado, sujetándole el codo. ¿Qué harás ahora, Manuel? ¿Tienes parientes en Vigo? Tengo una casa en el pueblo que me dejó mi madre, respondió el anciano, con la mirada fija en el horizonte. Hay un pequeño jardín orientado al oeste. Creo que es hora de cuidar la tierra. Ya estoy harto de la sal. Guardó silencio, contemplando el punto donde el cielo se fundía con el océano. Le pareció vislumbrar una vela blanca en el mismísimo borde del mundo, donde se desvanecía el último rayo de luz. Pero podría haber sido solo una gaviota, o la cresta de una ola lejana. Manuel cerró los ojos. Sus ojos se iluminaron al inhalar el profundo y puro aroma del mar. La historia de la Santa Lucía había terminado, pero la leyenda del viejo farero, que veía a través de las brumas del tiempo y protegía el borde del mundo de la oscuridad del alma humana, apenas comenzaba. En las tabernas de Murcia y Vigo, durante muchos años, se contarían historias de cómo, en la noche más terrible del siglo, el faro de Finisterre habló con la voz del propio océano. Manuel Vega ya no era farero. Se había convertido en parte de esta costa, tan eterno e inquebrantable como los acantilados de granito. Y cuando la primera estrella vespertina brilló en el cielo sobre Galicia, el anciano sonrió. Sabía que, mientras hubiera gente en esta costa dispuesta a defender la verdad, la luz jamás se apagaría, aunque la iluminara una máquina, porque el verdadero oro no es lo que brilla en el fondo, sino lo que arde en el corazón de un hombre que permaneció fiel a su hogar hasta el final.